Bueno, que Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas que ya están en la, en la transmisión. Y en el nombre del Señor Jesucristo damos inicio a un nuevo ciclo de enseñanzas en este 2025. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia, por la grandeza de tu poder y porque, Señor, tú nos permites dar inicio a un nuevo ciclo de enseñanza, Señor, para que tus hijos y tus hijas estemos preparados ya para llevar adelante la gran comisión. Bendice, Señor, en el nombre de Jesucristo, la vida de cada uno de mis hermanos, de los que se han añadido. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso, sometemos este tiempo a la enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Como les dije, que este año queremos ser un poco más didácticos. Yo necesito aprender a ser más didácticos. Y la lección con la que empezamos hoy, creo que me parece la lección 7, el tema es, para que ya empiece a apuntar, la persona y el ministerio del Espíritu Santo. La persona y el ministerio del Espíritu Santo. ¿Se recuerda usted de que nos finalizamos el año pasado con el tema de la salvación, verdad? De la salvación. Hoy pasamos ya a la persona y el ministerio del Espíritu Santo y para ello vamos a abrir o va a apuntar Juan 14:16. Dice así la palabra, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Quiero hacer una introducción diciendo lo siguiente a raíz del estudio del módulo que iniciamos hoy. Quiero decirles de que muchos de nosotros, o una gran mayoría de los hijos del Señor o cristianos evangélicos, eh, su relación con el Espíritu Santo no es en un conocimiento escritural, sino más que todo por las experiencias emocionales y que han tenido con él. Pero nosotros que vamos a discipular necesitamos tener un conocimiento escritural. Necesitamos saber de la persona del Espíritu Santo a nivel de la palabra para enseñarles a otros, no ideas, no supuestos, no pensamientos. Entonces, el Juan 14:16, y es claro, usted sabe de que es parte de la oración del Señor, esa noche en la cual estaba él reunido, la última noche con sus discípulos, y él los alienta diciéndoles, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí está hablando de la tercera persona de la Trinidad. Cuando nosotros hablamos de la tercera persona de la Trinidad, no estamos disminuyendo su deidad ni dándole un nivel inferior en ningún sentido, tratando de establecer quién es más grande, porque la Trinidad es igual en divinidad o deidad, pero diferente en función. O sea, es es un Dios manifestado en tres personas. El tema de la Trinidad no lo podría abordar en esta noche, solo se lo adelanto. Entonces, pero entendemos de que
todos tenemos de alguna manera conocimiento ya y podemos ubicar al Padre, el Padre, el Dios creador, el Padre eterno. Hemos ya hablado en las dos últimas unidades, bueno, en las últimas tres, del Hijo, el Señor Jesucristo, y hoy iniciamos esta enseñanza para que tengamos un conocimiento escritural de la persona, oiga bien cómo lo estoy diciendo, la persona del Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poco más adelante de qué características tiene una persona, o sea, o qué características se atribuye a una personalidad. Pero para darle algunos datos que son importantes, la palabra hebrea ruaj, voy a tratar de tener una pizarra la próxima vez, la palabra hebrea ruaj, R-U-A-J, es la palabra que se traduce en el Antiguo Testamento como espíritu. En algunos lugares aparece como viento, ahí está, ruaj, ahí la pusieron en el chat. Aparece como viento y en otro aparece eh, como espíritu, porque tiene más o menos el sinónimo. La palabra ruaj aparece 378 veces en el Antiguo Testamento. 378 veces en el Antiguo Testamento. Solo hay 7 libros en los que no aparece la palabra del Espíritu en el Antiguo Testamento, pero a que veamos, aparece en más del 80%. El término Ruach no aparece en Levítico, en Ruth, en Esther, en el Cantar de los Cantares, en Abdías, en Sofonías y el séptimo, creo que es en Nehemías. Ese se lo voy a confirmar. El no aparece en 7 libros del Antiguo Pacto. La primera mención del Espíritu en el Antiguo Testamento es en Génesis, capítulo 1 y versículo 2. Y la última mención del Espíritu Santo es en Malaquías, capítulo 2 y versículo 15. Eso quiere decir que el Espíritu aparece, y la persona del Espíritu aparece mencionada en casi todo el Antiguo Testamento, solo en los libros que no mencionamos. Cuando nosotros también vemos a veces aparece como el Espíritu de Dios. El término al Espíritu Santo aparece como el Espíritu de Dios. Mencionado de esta manera, como el Espíritu de Dios, que se está refiriendo al Espíritu Santo, aparece en Isaías 15 veces, en Ezequiel 15 veces, en Números 7 veces, en Jueces 7 veces, en Primera de Samuel 7 veces y en Salmos 5 veces. Esto es así rápidamente para que veamos que la persona, oiga cómo se dice, es él, no eso, no es una, porque ustedes oyen a veces
que habrán quienes dicen de que el Espíritu Santo es una fuerza activa o es un mover intangible o que es solamente un poder. No, es una persona. Es una persona el Espíritu Santo. Así lo hemos recibido, así lo creemos y así lo debemos de enseñar, ¿verdad? Entonces, esto es solo una pasadita informativa del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra para espíritu es neuma. Neuma se escribe Pneuma. Neuma. Y aparece 379 veces en el Nuevo Testamento. Mire qué singular, una vez más, una más de lo que aparece Ruach en el Antiguo Testamento. Como se lo mencioné, Ruach aparece 378 en el Antiguo Testamento y Neuma aparece 379 veces en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de la persona del Espíritu Santo, hablamos de la persona del Espíritu Santo porque es, eh, eh, perdón, hablamos de la persona del Espíritu Santo porque a pesar de que es en unidad con el Padre y con el Hijo, el Espíritu Santo es una persona independiente, separada del Padre y del Hijo en su personalidad, ¿verdad? En su personalidad. Ahora, por ello le voy a pedir que leamos Juan 14:26. Por favor, Juan 14:26. Antes de, para que veamos, antes tiene que memorizarse, es importante que memorice el Juan 14:16, pero en Juan 14:26, quiero que se dé cuenta, lo leo así, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora quiero que vea que las tres personas de la Trinidad aparecen en el verso. Ahí aparece en la primera línea más el Consolador, el Espíritu Santo. Ahí aparece el Espíritu Santo. ¿A quién el Padre enviará? Ahí aparece el Padre. En mi nombre, ahí aparece el Hijo. En este verso están representados, explicados o aparecen las tres personas de la Trinidad. Entonces, el Consolador es el Espíritu, el Padre, y el Hijo es en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Muy bien, entonces, cuando nosotros vemos ya entonces de que el Espíritu Santo es una persona, eh, debemos de entender qué es lo que nos da esa característica para nombrarlo persona. O sea que, por supuesto, personalidad, ¿verdad? Una persona no es solamente un cuerpo físico, no es solamente, o sea, no solo se trata de eso. Le asignamos a una persona o entendemos una persona ciertas características que le dan ¿cómo se dice? Atributo de persona o personalidad. Entonces, cuando nosotros vemos que la Biblia se refiere a el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, si puede apuntar Juan 3:17, dice, el Espíritu de verdad. Ya él está usando un pronombre personal. Él.
es un pronombre, gramaticalmente él, un pronombre personal, o sea, un pronombre de persona. Entonces, eh, si está apuntando, ponga eh, atributos de la personalidad del Espíritu Santo. Atributos de la personalidad del Espíritu Santo. Eh, los atributos son, se los voy a mencionar, no los apunte, los va a apuntar cuando le describa esto. Vamos a ver cómo estamos en tiempo. Bueno, estamos bien. O sea, los atributos para el Espíritu Santo y para una persona es que debe de tener cognición o intelecto, uno, emoción o afecto, dos, y volución o voluntad, tres. Tal vez debería haberlo dicho de forma contraria. Uno, cognición o intelecto, dos, afecto o emoción, y tres, volición o voluntad. Bueno, veamos el uno, el intelecto. Amén. El intelecto. El Espíritu Santo posee la habilidad de saber y entender la realidad. Para ello nos vamos, ponga inciso A, Romanos 8:27. Romanos 8:27. Tenemos que mejorar ahí lo que es voy a tener que usar, en mi próxima clase voy a tener que usar pizarra, hermano, o eso definitivamente. Romanos 8:27 dice así, hablando, bueno, le voy a leer del 26, contexto, recuérdese. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea que el Espíritu Santo tiene mente. O sea, tiene forma de entender, porque aquí nos dice que el Espíritu dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra vida. Hay el Espíritu, no mente como la del ser humano, pero tiene ese atributo de mente y dice de que eh, eh, hay una intención en el Espíritu cuando intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. O sea, hay este atributo intelecto está en el Espíritu Santo. Inciso B, vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, perdón, y versículo número, vamos a leer desde el 9, ya sabe que siempre leemos contexto. Desde el 9, 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo tiene ese atributo, esa característica de intelecto, porque aquí no está diciendo de que el Espíritu escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Amén. Y inciso C ahora. Inciso C. Y
vamos a ir aquí, no, nos quedamos aquí, sí, nos quedamos en el inciso C, nos quedamos aquí nuevamente, y entonces, eh, el solo, añadimos al hecho de que el el Espíritu Santo, para que escudriñe aún lo profundo de Dios, tenemos que entender de que tiene, vamos a decir así, está hablando de Dios el Padre, una conexión de intelecto para entender al Dios Todopoderoso. Entonces, todo lo escudriña y puede entender. En ese escudriñar de forma, lo vamos a decir, con un atributo de personalidad del intelecto a uno profundo de Dios. Hay una versión que dice los pensamientos de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún los pensamientos de Dios. Amén. Tengo que terminar con los atributos, así que voy rápido. Entonces, el primer atributo dijimos que era cognición o intelecto. 2, afecto o emoción. Para ello, tenemos que decir que el Espíritu Santo posee la habilidad de experimentar emoción. Para ello nos vamos a Efesios. Espero que se dé cuenta lo importante, hermano, que es que realmente nosotros no solo tengamos información, sino realmente instrucción. Hoy estamos aquí, pues, con la bendición de estar allegándonos a la palabra para darnos cuenta en base a ella que debemos de conocer al Espíritu Santo. Es Efesios 4, Efesios 4, y vamos a ir al versículo número eh, eh, 29 para leer el contexto. Déjame ver si. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios. Otra versión dice, no entristezcan al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y solo para que sepan cómo se entristece el Espíritu, quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, en este verso podemos ver de que esa característica de la que es una característica de la personalidad de todos, son características de por qué somos personas o tenemos personalidad, es el Espíritu Santo puede experimentar tristeza, o sea, tiene afecto o emoción. 3, apunte ahí 3. El Espíritu Santo posee la habilidad de determinar o actuar decisivamente. 3 es voluntad, volición o voluntad. El Espíritu Santo posee la habilidad de determinar o actuar decisivamente. Primera de Corintios, Primera de Corintios, permítame llegar, capítulo número 12, y aquí está hablando de los 12, dice así, leamos desde el 5. Se recuerde que este punto es voluntad, el Espíritu Santo tiene voluntad, ¿verdad? Desde el 5. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. 7, 12, 7 de 1 Corintios. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu
para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, verso 8. Pues el Espíritu les dio. O sea, estos versos nos manifiestan de que hay una voluntad en el Espíritu. Le leo nuevamente. Porque a este es dada por el Espíritu. No, sí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro, o sea, les dado por el Espíritu palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. 10. A otro, estamos hablando de que el Espíritu está repartiendo porque tiene voluntad del Espíritu. Porque es una persona independiente, está en unidad, pero es una persona independiente del Padre y del Hijo. Es una persona con voluntad. Y entonces el Espíritu Santo dice, le leemos para terminar, el 10, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mire qué verso tan importante. El Espíritu tiene voluntad. Porque ¿qué es lo que dice el texto? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, como quiere el Espíritu Santo. Amén. Un texto más ahora. Vámonos a Hechos, capítulo número 13, de esta característica de la persona, de la personalidad del Espíritu Santo. Vámonos al libro de los Hechos y vemos en Hechos capítulo número 13. Estamos hablando de que tiene voluntad el Espíritu Santo. 13:1. Había entonces, ¿lo tiene? Sí. Vale. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién fue el que decidió que fueran Bernabé y Saulo? Ahí está clarísimo. Ministrando al Señor y ayunando, dijo, el Espíritu Santo habló. O sea, el Espíritu Santo es una persona, hermano. El Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Por si no, sí, estamos en Hechos 13 del 1 al 3. Gracias por aportarlo. Hechos 13 del 1 al 3, pero estamos en el versículo número 2. Entonces, ayunando, el Espíritu Santo habló y le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, y entonces los enviaron. Entonces, el que tomó la decisión ahí de decir a quiénes iban a enviar fue el Espíritu Santo. Entonces, con esto, que hay más textos, por supuesto, nosotros podemos tener ya la certeza y la seguridad de que el Espíritu Santo, como atributo de su personalidad, atributo de su personalidad, tiene intelecto, tiene voluntad y tiene afecto o emoción. Hay una gran cantidad de textos que pudiera darles cada una de estas características. Solo se los voy a mencionar. No lo copio porque voy a tratar de pasárselos.
Pero esto viene desde el antiguo pacto. El Espíritu Santo tiene intelecto porque aconseja según Isaías 11:2, imparte sabiduría según Isaías 11:2, inspira las escrituras según Hechos 1:16 y 3:7, intercede según Romanos 1:26, sabe y conoce según Isaías 11:2, posee una mente según Romanos 8:27, hace recordar según Juan 14:26, proporciona la verdad según Juan 17:26 y 15:26, habla según Hechos 8:29, 10:19, 11:12. No le estoy dando tiempo a copiarlos porque se lo vamos a pasar mejor. Enseña según Lucas 12:12, Juan 14:26 y Primera de Corintios 2:13. Esto es solo para demostrar que el Espíritu Santo tiene intelecto y testifica según Juan 15:26 y Primera de Juan 5:7, 8. También hay más textos que nos dicen de que tiene voluntad. El segundo punto que vimos, no los copio porque no me va a alcanzar. Contiende con los pecadores según Génesis 6:3 y Hechos 7:51. Dirige según Hechos 16:6 al 7. Distribuye dones, lo que leímos según 1 Corintios 12:11. Y regenera según Juan 3, 7 y 8. Y también hay más textos para demostrar que el Espíritu Santo como persona tiene emoción. Por ejemplo, experimenta gozo según 1 Tesalonicenses 1:6. Se puede afrentar al Espíritu Santo según Hebreos 10:29. Hechos. Entonces, sufre por el pecado según Isaías 63:10 y Efesios 4:30. Y también ama, según Romanos 5:5, 15:30 y Gálatas 5:22. Entonces, esto nos demuestra de que, para finalizar, porque ya no se nos terminó el tiempo, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es solo una emoción de cuando vamos a la iglesia, ni cuando vamos a un culto, un concierto, ahí nos encontramos con el Espíritu. No, el Espíritu Santo es una persona que fue prometida por Jesucristo y que estaba desde el principio de la creación, actuando con Dios el Padre y Creador. Así que solo le resumo entonces los atributos de la persona del Espíritu Santo son intelecto, emoción y voluntad. Esa persona vino a nosotros y fue la promesa de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a dejar ahí, vamos a ver cómo le pasamos todos los textos que le acabo de leer para que los tenga ahí como base fundamental de nuestro sólido fundamento a la hora de nosotros aprender y enseñar a otros. Amén. Bueno, un minuto, hacemos una oración, bendecimos sus vidas y en el nombre de Jesús ya empezamos. Damos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia, por la grandeza de tu poder y por tu bondad. Te pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, por tu misericordia y amor, que nos permita, Señor bendito y amado, el poder tener el entendimiento suficiente para que la palabra progrese en nuestras vidas, nos edifique y que nosotros tengamos una relación constante, permanente, consciente con la persona del bendito Espíritu Santo que tú enviaste para que fuera el Paracletos, el Consolador con nosotros, para que estuviera a nuestro lado, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y en el nombre de Jesús damos inaugurada esta noche con tu ayuda y auxilio nuestro siguiente módulo del año 2025. Amén y amén.